Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos de viaje, pero un viaje en el tiempo, a la antigua Roma. Y es que vamos a ver cómo sus ideas sobre los contratos, sobre cómo hacer un trato, no solo les ayudaron a construir un imperio, sino que de hecho pusieron los cimientos de nuestro mundo moderno. A ver, todo arranca con una pregunta que, la verdad, sigue siendo súper importante hoy en día. ¿Qué hace falta para que una promesa no se la lleve el viento? O sea, ¿cómo conseguían los romanos que un acuerdo, que un simple te doy mi palabra, tuviera de verdad fuerza de ley? Pues, para entenderlo, vamos a recorrer un camino de 4 paradas. Empezaremos con el poder de las promesas formales, luego veremos los tipos de préstamos que tenían, seguiremos con las garantías y terminaremos viendo cómo encajaba todo en su increíble sistema legal. Entramos en materia. Y es que para los romanos la forma lo era absolutamente todo. En los contratos, el cómo se hacía una promesa era igual de importante, o incluso más, que el qué se prometía. Era esa solemnidad, ese ritual, lo que le daba todo su poder. La primera versión que tuvieron, la más antigua, fue la esponsio. A ver, hay que imaginarse esto casi como un ritual religioso, ¿eh? Era algo súper formal, exclusivo para ciudadanos romanos, se pronunciaban unas palabras exactísimas, una pregunta y su respuesta, y ¡zas!, se creaba un vínculo que no se podía romper. Claro, pero un imperio que no para de crecer necesita herramientas más prácticas, ¿no? Y de ahí nació la stipulatio. Era, por así decirlo, la versión 2.0, mucho más flexible, abierta también a los que no eran ciudadanos. Vamos, una herramienta legal pensada para un mundo que ya se estaba globalizando. Y es que lo que estamos viendo aquí es una evolución legal fascinante. Pasamos de un sistema súper rígido, muy exclusivo, pensado para una ciudad pequeña, a otro totalmente flexible, inclusivo, capaz ni más ni menos de sostener todo un imperio. Pero claro, la palabra hablada tiene un problema. Incluso con testigos, depende de la memoria de la gente. Y la memoria falla. ¿Cuál fue la solución lógica? Pues eso, ponerlo por escrito. Y este fue el siguiente gran salto, el nacimiento de los contratos literales, los que se basaban en un texto. Y ojo, que no se quedaron con un único modelo, para nada. Crearon de todo, desde documentos por duplicado, los singrafa, hasta lo que hoy llamaríamos un pagaré, los chirografa. Pero lo más alucinante, de verdad, es la transcriptio nominum. Piénselo, un simple apunte en un libro de contabilidad. Y eso por sí solo ya crea una deuda con todas las de la ley. Vale, dejamos las promesas escritas y pasamos a los préstamos. Y aquí es donde los romanos demuestran una genialidad increíble con una distinción que parece muy simple, pero que es súper potente. Todo se basaba en una pregunta. ¿El objeto del préstamo es para usarlo o es para consumirlo? El primer tipo es el mutuo. Este es el préstamo de consumo. Imaginen que se presta dinero o trigo. Pues bien, no se espera la devolución de las mismas monedas exactas o de los mismos granos de trigo, sino que se devuelva lo mismo en cantidad y calidad, es decir, una cantidad equivalente. Y en el otro lado de la balanza tenemos el comodato, que es el préstamo de uso. Aquí la cosa cambia por completo. Aquí sí que importa el objeto concreto. Si te prestan un carro, tienes que devolver ese carro, no otro. Si te prestan una herramienta, devuelves esa misma herramienta. Esta diferencia, que parece pequeña, es fundamental. Lo cambia absolutamente todo. Miren, en el mutuo, la propiedad se transfiere. Quien recibe el dinero se convierte en su dueño. Pero en el comodato no. Ahí uno es simplemente un custodio temporal, un guardián que tiene la responsabilidad de cuidar algo que no es suyo. Bueno, y ahora vamos a meternos a un terreno un poco más peliagudo, las finanzas. ¿Qué pasaba con los préstamos de alto riesgo? ¿Cómo los gestionaban? Pues aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego dos conceptos clave: el interés y las garantías. Resulta que los romanos tenían un tipo de préstamo especial para lo que hoy llamaríamos capital riesgo, vamos, su inversión más arriesgada, el comercio por mar. Se llamaba el Fenus Nauticum, y su lógica era revolucionaria para la época. Atentos a esto, el riesgo no era para el que pedía el dinero, era para el que lo prestaba. Si el barco naufragaba, si se perdía la mercancía, la deuda simplemente se extinguía, desaparecía. Entonces, la pregunta es obvia. ¿Dónde estaba el negocio para el que prestaba el dinero? Pues en la recompensa, claro. Si el viaje salía bien, los intereses que podía cobrar eran desorbitados, altísimos, nada que ver con los de un préstamo normal. La regla de oro: a mayor riesgo, mayor beneficio. Pero vale, eso era para las grandes aventuras marítimas. ¿Y para los préstamos más normales, los del día a día, los que no implicaban barcos ni tormentas? Pues para eso tenían una herramienta de garantía súper potente, el pignus, o sea, la prenda. Y era un sistema muy inteligente, porque creaba obligaciones para los dos lados.
Fijaos en la lógica del Pignus, porque es que tiene una simetría perfecta. Por un lado, el acreedor, el que recibía la prenda, estaba obligado a cuidarla como si fuera suya, y por otro, el deudor, el que la entregaba, tenía que pagar cualquier gasto que hiciera falta para mantenerla en buen estado. Un equilibrio de responsabilidades perfecto. Y ya vamos llegando al final. Aquí es donde vemos cómo todas estas piezas del puzzle, las promesas, los tipos de préstamos, las garantías, no eran conceptos sueltos, no, eran parte de algo mucho más grande, una completísima y muy sofisticada caja de herramientas legal. La fuente original lo explica de una forma que me parece genial. Es que cada tipo de contrato era como una herramienta distinta en un taller. El mutuo era la materia prima, el comodato una herramienta específica y el pignus, la prenda, era como dejar una herramienta muy valiosa en depósito hasta que pagaras la deuda. Al final, y esto es lo importante, no se trataba solo de poner reglas y castigos, no. Eran instrumentos de una precisión increíble, diseñados para construir algo mucho, mucho más grande: la confianza. La confianza que hacía falta para que el comercio, la economía de todo un imperio pudiera funcionar y crecer. Y todo esto nos deja con una última reflexión para que le demos una vuelta. La próxima vez que se firme un contrato, que se pida un préstamo o se deje algo en garantía, ¿cuántas de estas viejas herramientas romanas estamos usando en realidad? A veces sin ni siquiera darnos cuenta.